Hola a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la última mesa del seminario Plan Cóndor 50 años, Diálogos del Cono Sur. Esta mesa, la mesa 3, se denomina Abordajes interdisciplinarios sobre el Plan Cóndor. Precisamente busca dar cuenta de cómo el Plan Cóndor fue inspiración para la creación de... Tenemos como moderadora, que la vamos a llamar, a Liliana García Sosa. Ella es actriz de trayectoria en teatro, cine y televisión. Tiene nacionalidad, adelante de si querés, uruguaya española, con residencia en Chile y en Italia y estudios de abogacía también. Como actriz integró el elenco estable del Teatro Circular de Montevideo de forma ininterrumpida entre el año 1977 y 1987. Llegó a Chile en 1987 y ha participado activamente en la escena artística y social. Su trabajo artístico ha estado fuertemente vinculado a la memoria y los derechos humanos y ha participado en más de 50 producciones de ficción, más de 20 obras de teatro en distintos países. Su última propuesta teatral, Operación Cóndor, el vuelo de Laura, fue inspirada en el juicio por el Plan Cóndor realizado en Italia a partir del 2015. Desde el 2008, además, se desempeña como agregada cultural ad honorem de la Embajada de Uruguay en Chile. Y entre el año 2020 y 2022 integró la directiva de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Recibe además la condecoración, a ver si lo pronuncio bien, Cavalieri dell'Ordine della Stella d'Italia. Cavalieri. Por su labor como artista y activista cultural. Queremos invitar también a Roberto Simón. ¿Simón o Simon? Simón. Simón, para que sepan. Muchas gracias. Periodista y analista geopolítico brasileño, magíster en políticas públicas por la Kennedy School of Government de Harvard. Fue columnista del diario brasileño Folha de Sao Paulo y de America's Quarterly, además de director senior de políticas en American Society Council of the Americas. Durante una década se ha desempeñado como corresponsal extranjero para el medio de comunicación O Estado de Sao Paulo, cubriendo acontecimientos en toda América Latina y el Medio Oriente. Es autor del libro El Brasil de Pinochet, la dictadura brasileña, el golpe en Chile y la Guerra Fría en América del Sur. Investigación sobre las acciones internacionales del régimen militar brasileño con base en cientos de documentos secretos de Brasil, Estados Unidos y Chile. Y por último, llamamos a Voluspa Jarpa, artista visual, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Tiene una extensa producción artística con exposiciones colectivas e individuales en Chile y el extranjero y ha participado en diversas bienales de arte desde 1996. Su obra ha girado en torno al uso de archivos desclasificados sobre Chile y América Latina, especialmente vinculados a la Guerra Fría y al Plan Cóndor. Esta es una de sus obras, Historias de Aprendizaje. Analiza la relación de Estados Unidos y Brasil por medio de documentos de inteligencia. En otra de sus obras, La Biblioteca de la No Historia, expone la dimensión transnacional de la represión y su vínculo con agencias de inteligencia norteamericanas. Y en Nuestra pequeña región de por acá y Waking State, también apunta a las principales operaciones de inteligencia transnacional en América Latina, incluyendo a Europa. Ha recibido reconocimientos, entre los que destacan el Premio Arte Joven, el 2006, y el premio Julius Baer para artistas latinoamericanos del 2020. Nicolás Mederos Turull, perdón Nicolás. De ahí por favor cuéntale. Nació en Montevideo, Uruguay. Es profesor de filosofía, diplomado en pedagogía de la memoria y derechos humanos por la Universidad de La Plata, donde también se encuentra realizando una maestría. Además es escritor autodidacta y pues aquí trajo uno de sus libros para mostrarlo. Ha trabajado como periodista y comunicador, siendo columnista en medios de Uruguay, La Diaria, Argentina, Radio Futuro y Chile en El Mostrador. También ha emprendido proyectos artísticos y culturales que promuevan el desarrollo de espacios de memoria colectiva en instituciones deportivas, que en Chile lo llevó a trabajar con el Club Social y Deportivo Colo Colo. El 2021 publicó su primer libro titulado La Carta de un ausente, obra que retrata la vida de una familia uruguaya en el contexto de la dictadura militar. Ahora sí. Perdón, Nicolás, bienvenido. Por favor. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá.
En primer lugar, quiero agradecer a los dueños de casa, a las anfitriona, a la directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a Fernanda García Iribarren, a todo el equipo que trabaja con ella, a Francisca Dávalo por la presentación y bueno, a todos ustedes por seguir interesados por un tema que nos compromete y nos conmueve hasta el día de hoy, a pesar de que hayan pasado 50 años. Como hemos escuchado hoy a lo largo del día, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal de las víctimas y de los afectados directos, la Operación Cóndor, este gran plan de exterminio a cualquier disidente de las dictaduras militares de América Latina, porque recordemos que no solo abarca Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, sino también Bolivia, Paraguay, Perú. Esta operación de exterminio ha tenido diferentes grados de justicia transicional según los países y según los periodos históricos. Ha tenido también diferentes repercusiones a nivel de los pueblos, diferentes intereses a nivel de los pueblos. Pero también ha tenido reacciones desde el mundo de la emoción, la sensibilidad, desde el mundo del arte, de la cultura y de la investigación. Ha tenido reacciones y creo yo, aquí hablo a título personal, ahora les preguntaré a nuestros invitados, en mi caso, por el hecho de contraponer al horror y a la ferocidad de la criminalidad de la Operación Cóndor, contraponer la operación de la cultura. Yo lo di en llamar hace muchísimos años atrás, los primeros trabajos que hice en teatro, la Operación Cóndor de la cultura. Aquí tenemos a diferentes exponentes, como decía, tanto de la academia como del mundo de la cultura, y del mundo de la cultura también es la academia, y del mundo del arte, que también han abordado el tema de la Operación Cóndor como una forma de responder a esta criminalidad y a este horror con un poco de sensibilidad para hacer llegar a la ciudadanía, a ustedes, al público, para hacer llegar una mirada que pudiera o que pueda sensibilizar y seguirnos comprometiendo con algo que tenemos el deber de no olvidar. Entonces, vamos a empezar por preguntarles a nuestros invitados, dentro de este contexto, que la verdad que es un contexto social y político, ¿no?, el de la Operación Cóndor, ¿qué los ha llevado a ustedes a trabajar desde el arte una mirada y por qué se han comprometido? ¿Cuál fue la inspiración para poder, no sé, de sistematizar este horror, por decirlo de alguna manera, en una obra de arte para cualquiera de ustedes tres? Tú con este magnífico libro que aún no tengo oportunidad de leer, pero que sí leí reseñas, que has escrito, tú también con tu libro y las investigaciones que has hecho, tú también con tus obras de arte, tú con todas tus investigaciones. ¿Qué los ha llevado? ¿Qué los acercó a la operación del horror para sacar algo bello, algo bueno y que hable a través del arte o de la emoción o de la investigación profunda? Aquí los micrófonos para ustedes. ¿Quién primero empezar? ¿Quieres empezar? Bueno, gracias por la invitación. Digo que como periodista fui casi por acaso. No fue una decisión tan calculada, explico. Yo trabajaba como reportero del diario Estado de São Paulo, cubriendo varias cosas en América Latina, en el Oriente Medio. Cubrí el terremoto en Haití, elecciones en Chile, elecciones en Paraguay, la guerra en Gaza y otras cosas, pero vino en 2013 a Chile para cubrir las elecciones de Bachelet contra Matei. Antes de viajar a Santiago, hablaba con mi editor y dijo, mira,
voy a intentar entrevistar a los candidatos. Para mí, desde una mirada brasileña, era muy interesante el hecho de que las dos candidatas eran hijas de generales que tuvieron o que estaban digamos, en campos opuestos en el momento del golpe, Matei y Bachelet. Y hablando con el editor, dijo, también hay la historia del apoyo de Brasil al golpe en Chile, que se sabía en la película de Costa Gravas, Missing, hay torturadores hablando portugués en el Estado Nacional, todos los brasileños que pasaron por el Estado Nacional siempre nos contaron del hecho que había torturadores brasileños, agentes brasileños en el estadio. Había algunas partes de algunos libros que explicaban un poco el rol de Brasil. Antes de ir, entrevisté a una historiadora británica, Tanya Harmer, que había escrito un artículo académico sobre el tema, había algunos meses, creo yo. Pero cuando llegué a Chile, empecé a hacer la cobertura presidencial, fui a los archivos de la Cancillería. La idea inicial era pasar como una tarde en la Cancillería mirando los archivos, pero cuando llegué acabé pasando algunos días, porque los documentos eran muy ricos, un poco la cobertura cambió completamente. La cuestión de los 40 años del golpe, fue 2013, se tornó la cuestión principal. El rol de Brasil, ahí hice entrevistas con varias personas en Chile, en Brasil, exilados brasileños, pero también chilenos que habían convivido con brasileños chilenos como Pascal Allende del MIR, que explicó el rol que varios brasileños tuvo en el grupo, pero también diplomáticos chilenos que estaban en Brasilia en aquel momento. Eso generó 10 artículos en la prensa brasileña del Estado de São Paulo, donde trabajaba, y la invitación para expandir la investigación y convertirla en un libro. Yo, como periodistas, no son muy humildes. Yo creía que me tomaría 2 años para escribir eso, me tomó 8. Porque en el medio yo fui vivir en Estados Unidos, pero volví a Chile con mucho más tiempo para volver a los archivos, entrevistar más gente. También hice muchas cosas en los archivos brasileños. Pasé a pesquisar también en los archivos americanos, norteamericanos, incluso muchas cosas que Peter había descubierto, y yo pesquisé también. En 2021 salió el libro en Brasil. El título en portugués es Brasil contra la democracia. Porque en español es el Brasil de Pinochet, la dictadura brasilera, el golpe en Chile y la Guerra Fría en América del Sur. Sí, en portugués es el Brasil contra la democracia, y fue una decisión importante. Explico porque cuando yo empecé a escribir el libro en 2013, había un consenso en Brasil acerca del terror que la tortura representaba, los crímenes de la dictadura brasileña, la tragedia que fue el régimen militar brasileño. Eso fue en 2013. Y en cuanto yo escribí el libro, vi ese edificio ruir completamente. Un poco la cronología fue muy clara. En el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, había un diputado que en el momento de su voto dedicó su voto al más célebre torturador. Ese diputado se llamaba Jair Bolsonaro. Todo el mundo fue un shock, mismo para la derecha brasileña, pero una indicación muy clara de que el consenso no más existía en Brasil. Y después vino, claro, la elección de Bolsonaro, un revisionismo histórico como arma política contra la democracia. Así que en 2013 la idea era escribir un libro de historia protegido por el presente democrático. Cuando sale el libro en 2021, en medio de la pandemia, las cosas habían cambiado mucho. Ha cambiado un poco. Incluso el título del libro que cambiamos para el Brasil contra la democracia, para explicar en un otro momento cómo Brasil había atacado una democracia de un país vecino, Chile, pero
con ecos en el presente. por O así sea que decir. tu inspiración empieza como periodista, que vienes a Chile a seguir la elección de dos mujeres que tenían un pasado en común, pero en oposición. Un poco eso. Pero bien, porque de ahí parte tu investigación académica. Ahora les voy a preguntar a nuestros otros invitados. No sé si quieres empezar tú, Voluspa, o tú, Nicolás, pero también de dónde sale la inspiración de ustedes frente a esta organización de delincuentes comunes que operaban con la protección de los estados, porque eran delincuentes comunes, que ya vimos que no solo mataban, torturaban, secuestraban, sino que también robaban a mano armada y también no armada, y se repartían los botines, y también robaban niños y viajaban de un país al otro como si estuvieran haciendo turismo para matar gente. Bien. Bueno, primero que nada también un gusto enorme poder estar acá, integrar este panel de lujo, moderado por Liliana, que además para uruguayos y artistas está muy lejos de ser una anónima y una ajena a esta temática, ¿no? Así que qué gustazo poder estar acá. Y en esto de, bueno, qué es lo que llevó a meterse en la temática y a trabajar desde lo artístico la temática, en mi caso fue más una sensibilidad política que ya estaba desde haber militado, haber integrado espacios de militancia juvenil, de los cuales me fui bastante desencantado en su momento, pero en el 2020, con la pandemia mediante, ¿quién no se le reinventó la vida en la pandemia mediante? Tenía muchas ganas de escribir, ya lo estaba haciendo periodísticamente, y dije, bueno, ¿qué pasaría si nos sumamos a las narrativas y pensamos experimentar por ese lado? Ya me había quedado clarísimo que los espacios vinculados a los derechos humanos era una militancia y eran espacios de participación política muy, muy, muy distinto a todo lo otro que había vivido y lo que casi que había huido en cierta manera. Pero desde ese lugar dije, bueno, qué linda esta sensibilidad como para poder pensarla, profundizarla un poco más. Había en ese momento, en 2020, un concurso literario organizado por Sintep para homenajear los 100 años de Mario Benedetti e Idea Vilariño, que el Estado uruguayo no tenía festejo alguno y desde lo popular nuevamente surgía esta posibilidad de otro tipo de reivindicación. Y dije, bueno, están las ganas de escribir y de volcarse a lo narrativo, está la oportunidad y además está el llamamiento a homenajear a estos dos gigantes de la cultura uruguaya, que cuando me puse a indagar o a reflexionar un poco de qué hacer por ese lado, dije, no serían en lo más mínimo ajenos a esta temática, porque sumo ese componente. 2020 fue un año bravo para Uruguay en el sentido de que en este país, que muchas veces visto de afuera se ve, ¿no?, como el país de los consensos y los diálogos y como una democracia robusta y saludable, también fue la primera vez que nos pasaba que en el Parlamento se reivindicaba el rol de los dictadores, ¿no? Lo cual fue bastante choqueante y encima encerrado en tu casa. Entonces era como el doblemente indignante. Entonces dije, bueno, siento o tengo la necesidad de involucrar esta temática casi que como una reivindicación o casi como una militancia llevada a la experiencia artística. Entonces, eso fue lo que me empezó a movilizar y a buscar elementos como para construir una historia, porque parto de la aclaración, parto por el final, de que en realidad el libro de la Carta de un ausente es una historia ficticia, pero lo que sí hace es recoger un montón de experiencias, un montón de relatos, un montón de pequeñas anécdotas que juntas confluyeron hacia esta narrativa o esta historia. Les cuento que el libro, el concurso no lo ganó, pero sí lo que me pasó fue que cuando lo fui compartiendo con amigos o amigas, de repente lloraban y yo decía, opa, esto es movilizante por lo menos. Y desde ahí, y ya con esta sensibilidad que les contaba, dije, bueno, a mí que me importa un concurso si esto genera otro tipo de cosas. Entonces le escribí al colectivo de madres y familiares detenidos y desaparecidos para poder tener una reunión que
lamentablemente fue virtual, pero cuestiones de pandemia, población de riesgo, se entiende. Y a partir de ahí fuimos conversando esto de bueno, obviamente es un colectivo que abraza las propuestas artísticas, que celebra que jóvenes nos expresemos en pos de reivindicar o visibilizar la temática. Y yo les pregunté directamente qué es lo que aportaba más, o sea, qué es lo que a ellos como colectivo vinculaba a los derechos humanos y vinculados de primera mano a la temática les aportaba más. Y lo que me expresaron fue, todo bien, este libro no tiene fines de lucro, de hecho gran parte de lo recaudado va a las organizaciones de madres y familiares por un lado y Crisol, que son los expresos políticos por el otro, pero me aclararon, la plata no es necesariamente lo que nos interesa. Bienvenido, es un aporte, permitirá hacer cosas, pero no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es poder llegar con otro tipo de lenguajes a otro tipo de poblaciones, de lo cual me interesa hablar un poquito luego para no acaparar tanto ahora, y otros lenguajes a los que nosotros no llegamos hoy, o que cada vez quedan más distanciados generacionalmente. Entonces, con ese combo empezó un proceso de ir sumando fichas, ¿no? Primero se lo compartí a un ilustrador argentino, Federico Gallardo, que se sumó al proyecto, hizo las ilustraciones preciosas que tiene el libro. Luego una editorial de escritores independientes dijo, dale, te lo publicamos, financialo, pero te lo publicamos, genial, dale que vamos. Y luego surgió un audiovisual, que es el que les dejo la invitación a buscar, si gustan, en YouTube, en el canal de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos, que se llama así, La Carta de un Ausente, que con 8 actores y actrices del Teatro Nacional fuimos a 8 sitios de memoria donde se relata el cuento. Entonces, eso fue lo que de alguna manera me llevó a este libro que, independientemente de la parte del proceso creativo o narrativo, me significó aproximaciones muy locas. Cierro estas 2 anécdotas cortitas y cedo la palabra, que la primera fue con esto que recuerden lo que me había pedido Madres y Familiares, circulando el libro, que por suerte la primera edición se agotó muy rápido, me escribe un compañero de trabajo de mi papá para decirme que la hija de 9 años me quería enviar una carta. Leyó el cuento y me quería enviar una carta a mí. Dije, bueno, bienvenida, obvio, que la mande. Parecía una abogada en el cuerpo de una niña de 9 años, expresando un montón de cuestiones hermosas, pero entre ellas agradeciendo esta posibilidad de vivir la historia de un lugar del que no la vive, pero la experimenta en algún sentido. Ya arrancamos todo quebrado increíblemente al medio, ya desde las primeras experiencias del libro. Y la segunda, que luego puedo ahondar un poco, pero que ahí sí creo que aparece lo loco del caso uruguayo o el fenómeno social uruguayo, la posibilidad de que lo vea, le movilice y me termine reuniendo con la hija de uno de los principales dictadores del país. Lo cual ya pasa a ser otro tipo de experiencia y de poder escuchar una campana que muchas veces queda como muy lejana, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos dejar para luego. Sí. Voluspa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de escucharlos. Yo había pedido que se mostrara una presentación. No sé, Francisca, si es posible. No sé si se ve. Tú pásalas nomás, ¿quieres? No me voy a detener en las imágenes. Yo he trabajado con los archivos desclasificados de Estados Unidos sobre Chile y América Latina, empezando por Chile, siguiendo por el Cono Sur, hace ya muchos años. He hecho una cantidad de obras grandes que me han llevado a investigar también. Y en la pregunta ¿por qué me involucré en esto? Creo que es algo que nunca lo digo mucho porque no me gustan tanto las razones autobiográficas en este caso. A mí me interesa hacer participar al arte del mundo del conocimiento y obligar al arte, que es un lugar, que es una burbuja, como lo es también la academia, como lo es también distintos mundos, obligarlo a recepcionar
en términos de dificultad del lenguaje, eso que proviene del mundo, ¿no? Creo que no lo estás pasando. Tú dale. Tú dale nomás, porque esto es parte de una presentación en una masterclass que me pidieron hacer el año pasado, para los 50 años del golpe en Princeton. Y de alguna manera es una síntesis de que tengo que decir que no soy solo un artista, y no es que me parezca poco ser un artista, sino que cuando uno trabaja con estos materiales, inevitablemente se va transformando también en un investigador y la autoría pasa a estar compartida entre el lenguaje simbólico y el problema del conocimiento. Pero en la pregunta ¿por qué me involucré yo en esto? En términos biográficos, como le contaba a Roberto, a nosotros nos toca irnos de Chile en el año 77, no como exiliados políticos, sino como algo de lo que hablamos poco, tal vez, los exiliados económicos, cuando viene la conversión de la economía en Chile y se cierran todas las industrias nacionales. Mi padre era ingeniero, queda cesante por 2 años y terminamos yéndonos a Brasil. Por lo tanto, eso me pone a mí en una condición de que nosotros podíamos retornar a Chile todos los años. Y me empieza a pasar con el tiempo que en esas venidas a Chile, estoy hablando de mi infancia, ¿no? Lo que más tal vez me angustiaba era el poco conocimiento que había en Chile sobre. En Brasil circulaba mucha más información de las dictaduras. Y yo entraba y salía de una sociedad muy oprimida, con muchos rumores, con mucho temor. Y después, por cosas también del trabajo de mi papá, nos tocó vivir en Asunción del Paraguay entre mis 11 y mis 13 años. Entonces, entre que me fui a Chile, que tenía como 5, y volví a Chile por decisión propia para estudiar la universidad acá, cuando retornó la democracia, yo había vivido en 3 países que tenían dictaduras militares. Había viajado a Uruguay cuando era chica, había viajado por Argentina, y en mi memoria estaban estos países gobernados por militares. Yo escuchaba, como te decía, la hora del Paraguay, que era la hora en que hablaba Stroessner todos los días, y sentía también las diferencias que habían entre cada una de las dictaduras. Brasil también estaba en una dictadura, pero era muy distinta a la dictadura de Chile. Por lo tanto, yo presencié eso desde mi infancia. Y cuando era chica me hice la pregunta muy sencilla, pero no por eso fácil de responder: ¿por qué todos estamos viviendo dictaduras militares? Y bueno, creo que la obra que hago es un poco una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué todos tuvimos que vivir tantos años de dictaduras militares? Y supongo que mi obra siempre está entornada a esa pregunta. Y cuando tenía 13 años leí El Brasil Nunca Más, cuando vivía en Brasil, y leía Brasil Nunca Más y pensaba que todo esto estaba sucediendo en Chile y era como vivir una especie de pesadilla. El Brasil Nunca Más es un relatorio sobre la tortura. No sé si es el primero o si Argentina lo hace primero y Brasil lo hace después, pero es como de los primeros. Brasil ya estaba empezando a salir de su dictadura, pero Chile seguía sumergido en su dictadura. Entonces, como artista, fue una decisión de querer que el mundo del arte tuviera algo que hacer. El trabajo que hacemos los artistas es un trabajo de construir lenguaje, construir símbolos, construir imágenes. Tenemos el lugar, así como lo tiene la narrativa también, el lugar, finalmente, si somos eficientes, esos símbolos perduran en el tiempo, ¿no? Entonces, mi trabajo en torno a esto ha sido eso, una mezcla entre esas preguntas de esa niña y mi trabajo como artista, diciendo, bueno, ¿de qué manera sacudimos un poco este mundo del arte tan cómodo con estas realidades a través de estos documentos y lo que ellos portan? Muy bien.
los más grandes, los que hemos vivido las dictaduras ya militando en clandestinidad, todas esas cosas, o trabajando, bueno, militando y trabajando, por ejemplo, en teatro, en mi caso, vivimos el arte de todo punto de vista, las diferentes expresiones artísticas, también las funciones académicas e investigativas, las vivimos desde a cada uno nos tocó una trinchera, ¿no? A mí me tocó la del teatro. Las vivimos de diferentes trincheras y desde esas trincheras generamos respuestas. Las primeras respuestas fueron la resistencia. Una resistencia que era primero para sobrevivir y salvarte. Y luego para responder a estos regímenes dictatoriales y poder cambiarlos. No me quiero deprimir, pero poder cambiarlos. Entonces, dentro de este pasaje que hemos hecho, que luego, bueno, tú sos más joven, entonces no viviste determinadas cosas, tú ya creciste en democracia plena, etcétera, etcétera, no solo de Uruguay, sino de varios países. Perdón que voy a hacer una breve cosita. Tú dijiste, ¿por qué todos, cuando eras pequeña te preguntabas por qué todos estamos en dictadura? Yo creo que es porque América Latina fluye permanentemente con escollos y cada tanto nos tocan las dictaduras, las revueltas, las revoluciones, las dictaduras. Bueno, esa es una cosa que tal vez te podría haber respondido cuando eras niña y cuando yo era chica también o adolescente. Es un tema de América Latina. Bueno, como decía, pasamos por esto de la resistencia y luego, ¿por qué ustedes frente a la Operación Cóndor, a esta coordinación y sistematización del crimen, ¿por qué sensiblemente, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué transmiten sensiblemente, a nivel sensible, a nivel de comprensión? ¿Qué quieren llegar al público? ¿Qué le quieren decir? Es verdad que contamos un relato desde otro punto de vista y facilitamos muchas cosas para, por ejemplo, lo sabemos nosotros, facilitamos la escucha de nuestro público para los temas, por ejemplo, de lo que pelean nuestras organizaciones civiles de derechos humanos o organizaciones civiles en general. Colaboramos con un granito de arena, ¿no? Pero a ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué ímpetu tienen? ¿Por qué quieren seguir hablando de esto? ¿Qué piensan que va a pasar con lo que está pasando ahora en nuestra América Latina? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué aportamos? Adelante. Les tiré una pregunta fácil. Comienzo yo para ir rotando los comienzos. Qué buena pregunta. Primero que nada, en esto de qué es lo que busca uno al hurgar el pasado, traerlo al presente de forma casi que constante, ¿no? Había uno de los ítems, me acuerdo, en esto de ir pensando este día, esta jornada, que tiene mucho que ver con esto que es la traducción del horror, ¿no? O sea, ¿por qué seguir hablando de esto o qué peso tiene? Hay un concepto que estudiando en la Universidad de La Plata llegué y me pareció recontra interesante, que era el de posmemoria, de Lauriana Malacalza, que habla de estos vacíos no resueltos, ¿no?, de nuestra historia. Y cómo, de alguna manera, comenzando por el final y por esta frase que tiene el colectivo de madres y familiares y detenidos desaparecidos, la consigna de todos somos familiares, de alguna manera creo que interpela en un sano sentido a esto de no precisás haber vivido en carne propia, ¿no?, el golpe de Estado para poder ser consciente de sus coletazos. Y dicho de otra manera, o profundizando un poco la consigna, el no ser un familiar detenido y desaparecido no significa que el golpe de Estado no haya llevado su coletazo a la historia familiar. Me bastan mis abuelos, pero no voy a entrar en la cuestión, en esa cuestión, como sí en aspectos más reflexivos que me interesa. Porque hay algo interesante en esto de la posmemoria o en el dar vuelta el dolor desde lo artístico, desde la sensibilidad artística,
que creo que es una forma justamente de combatir lo que el Plan Cóndor buscó exterminar, ¿no? Ciertas sensibilidades, ciertas perspectivas, cierta manera de entender la política, la vida y los futuros, porque si algo tiene en gran medida el componente de desaparecidos es la condición en común de que creían y militaban y luchaban y pusieron la vida en muchos casos por un mundo distinto, que es lo que justamente el Plan Cóndor en gran medida busca erradicar, como si fuese una deforestación que busca monocultivo, ¿no? Llevándolo a la metáfora. Y me parece que hay historias y esto lo digo porque estamos anclados, esta charla está anclada en la cuestión del Plan Cóndor, puede ser más genérica, pero hay historias que dejan enseñanzas que nos trascienden, porque vienen de antes, porque nos atraviesan ahora, pero porque a futuro van a seguir de alguna manera generando su aporte. Y en este caso pienso en el concepto particular de la empatía en tiempos tan mezquinos e individualistas en cierta manera. Pero pienso, hoy, bueno, por suerte, gracias a la Embajada Uruguaya y cuestiones, aparece muy atravesado en esto del Plan Cóndor historias o relatos o luchas que involucran nuestros países, pero es sabido, es conocido la gran cantidad de chilenos, chilenas, anónimas, que cuando escuchaban un acento uruguayo en el marco del golpe de Estado le decían, vení para acá, porque vos estás regaladísimo. Y gente que por ahí no tiene ni idea quién salvó o por qué, pero puso en riesgo su vida, puso en riesgo la vida de su familia, posiblemente esposa, esposo, hijos, hijas, por alguien que no conocían, pero a quien le están salvando la vida. Entonces, me parece que en este concepto hay resistencias y luchas que, repito, atraviesan estas historias, atraviesan la posibilidad de no quedarnos con solamente lo que hay. En esto de no deprimirnos sumo el aporte, pero creo que desde una reivindicación de un mundo un poco más cooperativo, menos que piense o se ahogue en la individualidad como única manera de vivir la vida o los sistemas en los que nos organizamos, son una cuestión importante. Pienso en esto de, para cerrar este punto, pienso en el silencio y la neutralidad, que de inocentes no tienen nada. Y justamente sirve el cuestionarse a quiénes sirven, ¿no? Que estas cosas no se discutan o que estas cosas se silencien directamente. Recordando siempre que el intento de ser neutrales o de silenciar estas cosas para no complicar mucho también es una actitud y una postura política, ¿no? Por favor, Bolu. Bueno, yo creo que ya traté como de empezar a hacer una bajada, ¿no? Aquí hay lenguajes, ¿no? Hay problemas en esta historia, tanto de la Operación Cóndor como de la intervención de Estados Unidos en los países latinoamericanos, sostenida de manera sistemática durante el siglo XX y el siglo XXI, no sé si estamos tan distintos, pero esa historia es algo que a mí me gusta decir y pensar. Es una historia que estoy un poco de desacuerdo con tu idea de América Latina, en el sentido de que el patio trasero de Estados Unidos ha sido algo que ha marcado la historia de América Latina, ¿no? Estoy hablando del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Nuestras sociedades dispuestas como el lugar de extracción de materias primas, la prohibición que tenemos del desarrollo de nuestra industria, también se lanza sobre la cultura y las artes, ¿no? También tenemos una prohibición de referirnos a eso que, en el caso mío específico, los documentos desclasificados nos muestran, a esas tachas. Y yo lo hago porque considero que la potencia latinoamericana es la emancipación. Es el signo que yo considero lo más latinoamericano, digamos, ¿no? Si nosotros vivimos intensos procesos de sumisión político y económico, es circunstancial. Yo creo que nuestro signo
es un poco lo que decías tú, una conciencia que es colectiva, que viene de nuestros mestizajes, que viene de nuestros pueblos ancestrales, interrumpida por estos otros procesos. Yo cuando voy a Estados Unidos, que voy a menudo, ahora ya no voy a ir, pero iba a menudo, digamos, y me pasaba de que de repente estaba hablando de esto como si fuera la historia latinoamericana, y de repente mirando al pueblo dije, esta no es la historia latinoamericana, esta es la historia de ustedes en relación a nosotros. ¿Sí? Entonces yo creo que detrás de estas borraduras, de estos archivos que nos muestran todas estas intervenciones, de nuestras resistencias, de nuestros olvidos, de nuestras prohibiciones, ahí está esta lucha subterránea, que es la lucha del lenguaje, del símbolo, que está enraizada con algo que yo creo que corresponde a este continente, que es los deseos de emancipación que vienen de nuestras historias de independencia, nuestras realidades mestizas que nos hacen infinitamente ricos en términos de nuestros paradigmas culturales y que somos atravesados por estas sombras, efectivamente. Y yo he aprendido con este trabajo creativo de entender que lo que nosotros tenemos que resolver como pueblos latinoamericanos, y en ese sentido me quiero detener en la Operación Cóndor. La Operación Cóndor no es ninguna casualidad. Cuando uno estudia su documentación, uno ve que todas esas personas que participaron de la Operación Cóndor, que la Operación Cóndor fue pensada, aparece en los archivos desclasificados, el aporte de Estados Unidos al pensamiento logístico de la Operación Cóndor, que todos esos militares fueron entrenados en las escuelas de Panamá y en las otras escuelas militares anteriores de Estados Unidos. O sea, de casualidad no tiene nada, digamos, ¿no? Y de local tampoco, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que este símbolo mixto, por lo menos lo que a mí me ha llevado a hacer estas obras, es que aquí hay una historia conjunta, que es continental, donde está esta historia de resistencia, pero también de sumisión, que es la tensión que de alguna manera es el guión del continente, ¿no? Y eso es algo que yo he aprendido a través de hacer estas obras, revisar estos materiales, ponerlos en relación con otros materiales de archivo, como los brasileros, por ejemplo. Esta es una obra en la Bienal de Sao Paulo, donde yo trabajé con archivos brasileros de cómo los brasileros colaboraron para el Cono Sur, para imponer las dictaduras en el Cono Sur. Y con investigadores de Brasil que lograron rescatar algunos de esos archivos. Y lo que vamos haciendo es generar símbolos, conocimientos, relatos, porque creo que en eso está el rol que nos toca desde el arte. Roberto, tú desde la investigación, estoy de acuerdo con casi todo lo que dijiste, capaz que yo no me expresé bien con lo anterior que dije, de nuestras evoluciones de dictaduras y no dictaduras. Tú, desde la investigación, como respondieron ellos, ¿no? ¿Qué te atraviesa o qué quieres transmitir a nivel sensible, a nivel de comprensión, a nivel de empatía de la gente? ¿En qué quieres colaborar? Bueno, en primer lugar, que todas las represiones de la región fueran internacionales. La lucha contra el enemigo interno fuera de las fronteras nacionales pasó por todos los países del Cono Sur. Sobre Brasil específicamente, es importante decir que esa historia no empezó con el Plan Cóndor en 75, hace 50 años. En 64, cuando ocurre el golpe en Brasil, ya empiezan las operaciones de la represión brasileña en Uruguay, para donde había ido el presidente João Goulart con sus colaboradores más cercanos. Brasil muy rápidamente pone un esquema de espionaje y represión a esa oposición ya en 64, y la burocracia de la dictadura empieza a cambiar
con la creación de agencias especializadas, de una política de Estado. No eran individuos haciendo lo que querían, sino una política de Estado organizada para cazar a ciudadanos brasileños. Eso fue entonces 64 en Uruguay. En Uruguay, en 1969-70, Brasil ya está entrenando la policía para luchar contra los tupamaros. Les decían los gorilas, Sí. en el lenguaje uruguayo, a los policías brasileros que entrenaban a los policías uruguayos para torturar a los tupamaros. Pero eso es importante. Durante la democracia en Uruguay, eso fue antes Bordaberry y las elecciones 71. 69, 68 Sí. empezó el tema de los entrenadores brasileros en tortura. Y lo mismo pasa con la democracia aquí en Chile. El libro habla sobre cómo había carabineros que ya colaboraban con la Embajada de Brasil, compartiendo informaciones sobre exilados brasileños. En Argentina, antes del golpe de 76, también Brasil ya había operado, antes del inicio de la primera reunión de la Operación Cóndor, Brasil secuestró a gente en Buenos Aires que aparecían en Río, en los centros de tortura. Entonces, eso no nació, ¿no?, en 1975, sino que hubo una transformación de la región en la cual, creo yo, Brasil tuvo un rol muy importante, ¿no? Y ahí mi libro también tiene un debate con dos ideas importantes en Brasil, pero creo que se aplican aquí también. La primera era un poco la versión de la izquierda, o de parte de la izquierda, de que hay un texto muy interesante que Gabriel García Márquez publica luego después del golpe en Chile, diciendo que ahora Estados Unidos no necesitaba enviar los marines porque tenían a Brasil para hacer el servicio sucio. La prensa cubana también hablaba de un eje Washington-Brasilia. Es un poco la imagen de Brasil y de las dictaduras como títeres de los Estados Unidos. Creo yo, el libro muestra que sí hubo una sintonía muy fuerte entre Brasil y Estados Unidos. Hay una visita del presidente brasileño Médici a Nixon en 71, diciembre de 71, en la cual Médici habla textualmente que nosotros brasileños estamos hablando con los generales chilenos para ver un golpe en Chile. Estamos seguros que eso va a pasar. Es una cuestión de cuándo. Eso está en documentos que ahora están en National Security Archives. Pero es importante decir, Brasil actuó contra Chile no por órdenes de Washington, es porque había un régimen brasileño anticomunista que creía que era de su interés nacional geopolítico intervenir en Chile, que era súper importante destruir una izquierda que proponía una revolución no por las armas, sino por el voto, con una alianza grande entre socialistas, comunistas, y que podría ser un modelo para toda la región. Entonces, es importante dar agencia a los brasileños y responsabilizar a los brasileños que hicieron eso también, ¿no? Y la segunda parte es a derecha, un poco el argumento y la dictadura brasileña. Nosotros no tuvimos una comisión de la verdad en los 80 o 90. Y siempre la transformación fue, mira, tal vez la diplomacia brasileña, algunos brasileños hicieron algunas cosas en Chile, pero fueron algunas personas, tal vez un embajador anticomunista o algunos militares línea dura que actuaron, pero no hubo una política de Estado en contra de Chile. Y el libro demuestra que no, es el opuesto. La Cancillería brasileña tenía agencias especializadas, un servicio de inteligencia, el CIEX, una división de seguridad que era parte fundamental del esquema de represión contra brasileños en el exterior, de espionaje, ataque a regímenes como el de Salvador Allende aquí. Entonces, la idea de que eran algunas personas, pero la diplomacia brasileña y la actuación de Brasil estaba protegida de la represión es completamente falsa. El libro demuestra un poco el opuesto. Bueno, nos salimos, está súper bien porque es tu materia,
la investigación, nos salimos de la parte esta del tema del arte, pero está bueno también porque hay algo también que decir de la Operación Cóndor, que esto que se inauguró, por decirlo así, o se formó y se estrenó tal día de no sé qué, ya existía desde antes, desde mucho antes, como tú decís, con la intervención de Brasil. En Uruguay fue clarísimo, no solo por el exilio de Goulart, sino por todo lo que sucedía alrededor y en la frontera nuestra, sino también porque las policías argentinas y uruguayas estaban coordinadas y ya en el año 74 secuestraron y mataron uruguayos en Argentina y después los hicieron pasar como que se habían muerto no sé dónde, en fin, todos estos cuentos que sabemos, ¿no? Pero ya esto pasaba en el 74, ya pasaba la coordinación en el año 69, 68, cuando empezaron las primeras grandes persecuciones contra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro en Uruguay, que después también esa gente fue perseguida en Paraguay, que estaba Stroessner. O sea, esta coordinación viene de mucho antes, yo creo que sigue, es mi opinión personalísima, me hago yo solo responsable de esto, pero yo no creo que esto esté muerto, porque económicamente sirve mucho. Y económicamente es lo que está reinando ahora en el continente. La economía, ¿no? La importancia. Pero volvamos al arte, que siempre es más liviano. Volvamos al arte. Entonces, en este momento en que estamos viendo movimientos de ultraderecha en América Latina y que estamos viendo nuevamente un negacionismo que parece el negacionismo que había cuando recién estábamos saliendo de las dictaduras, ¿no? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué tienen que comunicar ahora con esta nueva revisión del negacionismo y con esta fuerte coordinación de las derechas, no solo de América Latina, pero de América Latina fuertemente y también con países europeos, ¿no? Con países de la Unión Europea? Toda esta coordinación nuevamente de las derechas y este reverberar del negacionismo. ¿Qué les parece a ustedes desde el punto de vista del arte? ¿Cómo podemos colaborar para no volver a un oscurantismo? ¿Cómo podremos colaborar para que la gente entienda desde la sensibilidad, desde la emoción, entienda lo que significa volver para atrás y volver a caer en las garras de una ultraderecha irracional, mercantilista? ¿Cómo podemos colaborar? Para que sea más diverso. Colaborar como un granito de arena, porque yo siempre me siento en la posición que nosotros hacemos ínfimas cosas, pero colaborar. Sí y no, digamos, hacemos lo que podemos, no sé, con todo el esfuerzo de nuestra vida. No sé si es tan ínfimo. No, bueno, en el Claro, hacemos lo que podemos, digamos, no lo vamos haciendo. No, yo creo que, pensando lo que tú estabas diciendo, Roberto, yo creo que puedo colaborar un poco respondiendo a lo que tú estabas diciendo con tanta certeza. He visto tantos archivos borrados completos en los archivos desclasificados de Estados Unidos sobre Chile que me cuesta pensar que podamos llegar a una conclusión de qué sucedió exactamente, ¿no? Creo que si hay algo que los archivos desclasificados nos proponen como imagen y como símbolo, es que son tantos los archivos que no han sido desclasificados, son tantos los archivos que han sido desclasificados con borraduras completas de páginas completas, que además eso tiene un devenir en el tiempo, no es estable. Que me cuesta pensar que nosotros podamos llegar a una conclusión hoy día de cómo fue, cuál fue cerradamente la historia de las dictaduras latinoamericanas en el siglo XX. Lo digo en términos tanto locales, o sea, yo tengo también conflictos cuando el historiador nacional piensa el golpe de Estado como algo que se produjo producto de los conflictos internos, ¿no?
como si estuviera descontextualizado de una noción geopolítica y de un conflicto geopolítico histórico, ¿no? Pero también mi propia experiencia visual e intelectual me hace pensar que esta es una historia que está abierta, mal que nos pese, es una historia bastante abierta, que yo en términos autorales se me calmó la ansiedad de querer saber cómo era esta historia cuando pensé que esto era efectivamente algo colectivo, efectivamente algo que iba a devenir en el tiempo, ¿no? Porque hoy día no tenemos todos ni los documentos, ni las investigaciones, como para poder decir, mira, esto efectivamente fue así. Lo más probable es que ese cierre de la historia, por eso yo hago una obra que la he hecho muchas veces, que se llama La Biblioteca de la No Historia, el poder convivir, el poder vivir con esa incertidumbre de los acontecimientos, creo que es algo que nos caracteriza. Tenemos que vivir con una incertidumbre narrativa que ante tu pregunta, por ejemplo, cuando yo veo, pensando en las sincronías históricas, el 2018, 2019, 2020 hubo estallidos sociales en toda la región andina de América Latina. Bueno, la sincronía me dice algo tiene que estar pasando ahí, o tal vez sí, no lo sé. O sea, hay algo en disputa que hace que estas sociedades entren a estos colapsos sociales, digamos, ¿no? Hay algo que une eso. Por supuesto, hay particularidades, por supuesto, hay cosas locales, por supuesto, creo yo que la relación de Brasil en las dictaduras del Cono Sur fue muy importante, pero si nosotros nos vamos hacia atrás, tal vez lo que pasó en lo que llamamos Operación Cóndor pasó antes en el norte de América del Sur y en la América Central, pasó la década anterior, ¿no? Y eso no, difícilmente tiene que ver con Brasil. O sea, hay una política hegemónica, occidental, podríamos decir, porque en esto no hay que excluir tampoco a los países europeos de esta trama hegemónica, que hace que sucedan ciertas cosas y otras no, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero que uno puede aportar y proponer es que esta es una historia que está en desarrollo, que está abierta, que nos toca vivir con esas incertidumbres, y que tal vez tenemos que construir lenguajes que nos permitan vivir con esas incertidumbres, ¿no? En el sentido de tener nuestras cabezas bastante más abiertas que en la exigencia de decir, mira, esto fue así, ¿no? Me pasó escuchando la mesa anterior que pensaba en eso, ¿no? Cuando daban los datos, ¿no? Cuando llegaron a la justicia, cuando hicieron la primera denuncia colectiva, son décadas, ¿no? Entonces, si una operación de inteligencia es eficiente, es porque roba la narrativa y se transforma en una narrativa muy difícil de reconstruir, ¿no? Y por lo tanto eso va a involucrar a generaciones. Y creo que tenemos que pensar que eso va a involucrar a generaciones y que va a involucrar el trabajo desde muchos lados, ¿no? Tanto en términos de relato como en términos simbólicos también, ¿no? Y tenemos que tener la madurez de lidiar con eso, diría yo, ¿no? Lo estoy pensando en los tiempos contemporáneos con respecto a lo que tú decías del negacionismo, ¿no? Claro, nosotros vivimos una escisión, creo yo, con la historia de la dictadura en América del Sur en este momento. Lo decía Roberto con respecto a la figura de Bolsonaro, que llega haciendo este elogio al torturador, y de ahí en adelante empieza a suceder como una especie de apología reivindicativas de las dictaduras, ¿no? Pero tenemos negacionismos también con respecto a nuestro propio tiempo presente, digamos, ¿no? O sea, lo sucedido en el estallido social chileno en el año 2019 fue muy interesante vivirlo, aparte doloroso, de cómo se borraba esa historia y lo que ahí había sucedido frente a nuestros ojos en un tiempo récord.
Y ese es un problema del lenguaje. O sea, hay algo en el lenguaje que todavía nos exige que nuestros ciudadanos, nosotros como ciudadanos, nos deslindemos de ese lugar de que alguien nos venga a decir lo que vivimos. Porque ese condicionamiento, como esa infantilización es muy extraña. Como que alguien te venga a decir lo que sucedió si a esta altura tú puedes sacar tus propias conclusiones, digamos, ¿no? Bueno, esos son procesos largos que yo creo que involucran a varias generaciones y yo creo que lo que nosotros hacemos es aportar ese flujo, ¿no? En ese sentido, nuestra pequeña colaboración, ¿no? Por lo que dice Voluspa, para ustedes dos la pregunta, estos nuevos lenguajes, nosotros tenemos responsabilidad como comunicadores públicos a través del arte, tenemos responsabilidad en tratar de crear estos nuevos lenguajes, estas nuevas narrativas, o no tenemos responsabilidad ninguna y vamos a nuestro aire y hacemos lo que nuestra emoción o nuestro talento o nuestro no sé qué dicte. Te veo con ganas que sea yo. Yo creo que sí, no sé si más, menos, el carácter público juega sin duda, ¿no? Pero es un poco como siento que decía anteriormente, el mirar para el costado o el decir yo en esto no me meto es tan político o más como el decir, bueno, a ver qué hago, ¿no? En ese sentido. Termina empezando de una manera, no sé si similar, pero el peso de la indiferencia es gigante. La repercusión de la indiferencia es gigante. Pienso, lo ato con esto de, bueno, frente al negacionismo, pienso en qué poco transitada está, ¿no?, la paradoja de Popper en esto de qué hacen las democracias cuando en su seno, en su núcleo, aparecen opciones no democráticas. Que me hace pensar que somos una especie de Bambi en la pradera debatiendo a ver si con los cazadores pasamos por un lado o por el otro, pero porque hay en esto de la memoria histórica, en esto de tener al presente el carácter de la reparación con lo que pasó. Hoy cuando escuchaba a Peter y estos datos certeros y fríos de los números de plata, de qué significó el Plan Cóndor para tantos militares, también lo que significó en plata, y hasta hoy, para tantos civiles, ¿no? Las dictaduras militares con el carácter cívico, que es un aspecto no menor. Civil, perdón. Ahí va, civil. Sí, no, tal cual. Entonces, pienso en esto de, bueno, la educación después de Auschwitz, de Adorno, ¿no? Esta frase de la barbarie persiste mientras perduren las condiciones que hicieron madurar esa recaída. Bueno, si nos ponemos a ver cuáles fueron los componentes que van explicando y entretejiendo los devenires históricos de los autoritarismos, y es bravo, es bravísimo, y encima agravado. Pienso esto, ¿no?, de que la memoria no es, creo que está bueno entenderlo también desde ahí, la memoria no es solo lo que pasó, es también cómo lo interpretamos del presente, cómo nos lo contamos a nosotros mismos, y en ese sentido el pasado es condición de lucha en el presente, pensando en un porvenir, pensando en un futuro también, para que no nos quede anclado, ¿no?, esto de, que no digo que esté pasando acá, pero digo como para dimensionarlo en que hablar de memoria no es solo hablar hacia atrás o hablar solo de pasado, que ya me veo en la tentación de criticar a Sanguinetti con la cuestión de los ojos en la nuca y esas cosas, pero después lo hacemos. Y entonces pienso en esto de pensar en una respuesta, estoy unificando las preguntas que fueron quedando abiertas en esta parte, pensando en el negacionismo, pensando en las responsabilidades que podemos llegar a asumir o dimensionar de nuestros distintos roles. Creo que hay, pensando en el caso uruguayo, pero trascendiendo el caso uruguayo porque es el que vivenció, pero vale para toda América Latina. Hay una lucha que es de la sociedad
civil. Hay una lucha que es una presión colectiva y social que en un punto busca desbordar a las instituciones. En Uruguay una cosa es lo que logra el colectivo, vamos a poner ese ejemplo, de madres, familiares detenidos desaparecidos, como sociedad civil organizada y presionando, y otra cosa es el Estado uruguayo. Son cosas muy distintas. En esto de lo dialógico que se reconoce, en esto de cómo las diferencias se sientan a hablar. Bueno, en cierto punto está buenísimo. Y en cierto otro punto, el nivelar, o lo que hablábamos hoy, la mirada neutralizante, ya es más complejo. Porque si yo pongo en una balanza cuánto peso tiene la sociedad civil organizada que lucha por la memoria y cuánto tiene la que reivindica el negacionismo justamente, bueno, está bastante desnivelado. Sin embargo, ¿por qué seguimos teniendo, vale la pena la pregunta, la impunidad, el secretismo frente a la información de Estado? ¿Por qué todavía avalamos que los militares jueguen con la verdad diciéndote, no, sí, si buscas eso, creo que está para allá? Y ahí van los equipos forenses, plata, tiempo, vidas que se van, investigan. No, ¿sabés qué? Ahora que nos acordamos mejor, estaba allá, ¿no? Y así vas, y apareció el año pasado, y ya vienen apareciendo en el mismo predio militar, un conjunto de cuerpos a 10 centímetros del suelo calcinados. O sea, y vos decís, ¿y esto no lo sabían? ¿Y esto se permite o se avala o no pasa nada? Entonces, ahí es cuando, frente al negacionismo, creo que hay una posibilidad que el arte abre o brinda, que es combatir en cierto punto la indiferencia, ¿no? La indiferencia de decir, yo con esto no tengo nada que ver, o esto a mí en qué me toca, o yo, ¿por qué me voy a meter en esto si yo no tengo nada que ver? Y creo que cierro esto, por lo menos, diciendo que en estos tiempos que vivimos, ¿no? De este oxímoron increíble de estar en una sociedad de aislamiento colectivo, o sea, somos colectivos aislados que en nuestras individualidades, creo que el arte es una posibilidad, un canal que se abre de poder experimentar una sensibilidad distinta a la tuya. Y eso hoy, en este tiempo donde parecería que el mensaje es, mirá que estás solo y manejate y resolvete como puedas, es una manera de combatir toda esa violencia devenida de un sistema económico, político, pero digo, toda esa violencia incorporada de sentirse solos, de sentirse en la necesidad de resolverte sin tejidos sociales o casi que sin afectos. Bueno, ahí el arte encuentra una cuña para hacer resistencia, creo. Muy bien. Ahora, para cerrar la tarde y para cerrar esta mesa, me gustaría que Roberto diera su aporte con esta última pregunta. Bueno, hablo de arte en un libro de no ficción, ¿verdad? Y para eso, mira, los hechos importan. Lo que pasó, quién murió, quién fue asesinado, cómo, cuándo, etc. Y en ese sentido creo que hay aún muchas preguntas sin respuestas, muchos archivos a serem revelados. Un trabajo duro en ese sentido. En Estados Unidos, claro, en nuestros países. Hay también, creo que muchas veces nos quedamos con miedo de las nuevas tecnologías, pero creo que hay grandes oportunidades también. Los archivos aquí de la Cancillería, por ejemplo, no están digitalizados, nada. Hoy con inteligencia artificial se lo hacen, podemos descubrir nuevas cosas. Brasil ha digitalizado muchos de los archivos, pero no están disponibles para los chilenos consultar de una manera fácil. Hoy no es necesario hablar portugués para hacer eso, claro. ¿No? Entonces hay oportunidades, creo yo, de comprender mejor la historia, usando mecanismos y reconociendo que, mira, para la gran mayoría de las personas, las informaciones sobre el pasado hoy en día vienen por
teléfono, TikTok, Instagram, qué sé yo, y forman opiniones de esa manera. Creo que no tenemos opción sino que utilizar esos mecanismos para debater y participar de la discusión, porque el revisionismo histórico y todo lo que está en canales de YouTube, qué sé yo, esas son las armas que han utilizado. Y para mí es muy claro el caso de Brasil, pero creo en menor medida en Chile, pero en Brasil sin duda el revisionismo histórico no es un debate sobre el pasado, es un intento a respecto del presente. O sea, la idea es que había un consenso de que construimos una democracia que era mejor que una dictadura, no solo en términos de derechos humanos, sino que de la economía, el rol de Brasil en el mundo. Y lo que pasó, sobre todo en 2018, con la primera elección de Bolsonaro, fue atacar a ese consenso que yo hablaba. Bolsonaro lo hacía había tiempo, pero no era una guerra sobre el pasado, era un ataque a la nueva república que había nacido con el regreso de la democracia en Brasil, ¿no? Entonces es algo muy político y presente, y que los campos democráticos tienen que tener una comprensión muy sofisticada sobre eso, ¿no? No solo publicar libros de 500 páginas como yo hizo, pero también estar en podcasts, hablar para una nueva generación, traer personas víctimas de la dictadura para explicar. Eso fue dicho de una manera muy linda en el último panel, que eso cambia los términos del diálogo y creo que construye un espacio democrático. Bueno, yo les quiero agradecer no solo a Voluspa, a Nicolás y a Roberto, a todos ustedes, y bueno, también cerrar diciendo que el arte, creo yo, sí que tiene una responsabilidad, que es la responsabilidad de denunciar la barbarie, denunciar el dolor, denunciar el sufrimiento de un pueblo, de un grupo, de, no sé, de una sociedad, y denunciarlo desde la empatía, la emoción, para abrir los corazones y que a la gente que no le entra el tema o los temas de dolor de otros por el razonamiento, por el intelecto, le puede entrar por el corazón. Y eso es una ventana que nosotros tenemos con muchas posibilidades de abrirla permanentemente y de colaborar un poquito a que este mundo sea un poco mejor. Y con esto quiero recordar, en nombre personalísimo, a todas y todos y todos los que perdieron la vida en este brutal genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Y tomo el atrevimiento de hacer un comentario nomás del librito, que tiene 25 páginas, no 500, pero es un cuento en formato infantil, pequeña diferencia, porque está a la venta, que en esto que decían hoy de la experiencia, está a la venta si alguna lo quiere poder tener. Acá afuera podemos conversarlo sin ningún problema, está a disposición. Y bueno, brevemente es una historia con formato infantil, con bastante ilustración, que toca el tema del golpe de Estado en Uruguay, pero que claramente se pueden hacer, después de lo que conversamos, creo que queda clarísimo, las asociaciones con toda la temática. Así que muchas gracias.